First and foremost, and on behalf of the Venezuelan people, I want to thank President Trump. I want to thank Vice President Vance, Secretary Rubio, and Secretary Hexet, because finally we're seeing the right approach with courage and clarity towards a criminal enterprise that has taken over our country, our land, our resources, our institutions, destroying Venezuela, bringing misery to our people, and destabilizing the region in order to harm the United States of America. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Bueno, como ven, Lili Telles no está sola. La estrategia de Estados Unidos para recuperar su hegemonía sobre Latinoamérica está incompleta. Son demasiados los países que desobedecen a estas alturas. Lula impulsa los BRICS, México no negocia su soberanía, Gustavo Petro impulsa el debate sobre los límites ecológicos del planeta. ¿Qué le puede faltar a la estrategia de Estados Unidos para Latinoamérica? ¿Qué se le podría agregar? ¿Cómo hacer para que no haya lugar a desobediencia, para que todos los países se inclinen ante los deseos de Mr. President? Pensemos, ¿a qué método recurre Estados Unidos en todas partes del mundo cuando enfrenta una situación similar? Una guerra, Ina. Bingo. Y Donald Trump, el pacifista, el supuesto pacifista, busca la suya. No la quiere en Medio Oriente ni en Ucrania. No le interesa en África. Donald Trump, el pacifista, quiere y necesita violencia en Latinoamérica para pescar en río revuelto. Y por ese camino avanza. Si nos deshacemos de toda ingenuidad, que la verdad hay que deshacerse de ella, de eso se trata esta historia que incluye la declaración de los cárteles como organizaciones terroristas, la absurda acusación de que Nicolás Maduro, el presidente, es un jefe de un cártel, el precio de los 50 millones sobre su cabeza y el despliegue militar en desarrollo en el Mar Caribe. ¿Hasta dónde va a llegar la escalada? Es una pregunta con final abierto. Presionar militarmente y luego negociar, pero ¿qué ocurrirá si los países latinoamericanos no se allanan a todos los deseos de Trump? ¿Empezarán a volar algunos misiles o drones a modo de globo de ensayo? En nuestra región puede resonar a una cosa muy lejana, pero es conveniente recordar que desde la presidencia de Barack Obama, Estados Unidos implementó un programa de asesinatos selectivos con epicentro en Medio Oriente. Se asesinaban y se asesinan personas desde el aire con drones y misiles en países que no están en guerra, pisoteando la soberanía de estos países. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, mañana un misil, y que me perdone el mencionado, es dirigido contra el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López? Si les resuena que mi pregunta es una exageración, conviene recordar que no se trata de ciencia ficción. Donald Trump hizo eso, exactamente eso, en su primera presidencia. No fue en Venezuela, fue en Irak, y la víctima no fue ningún ministro venezolano, sino el comandante iraní Qasem Soleimani. Si lo hizo en Medio Oriente, ¿por qué no lo haría en Latinoamérica? ¿Acaso tiene más respeto por esta región? No parecería ser el caso. Hay un solo motivo para que no lo hagan, que evalúen que lo que tienen para perder es más de lo que tienen para ganar. Por eso una de las claves está en las reacciones que se producen en nuestros países. Cuando Petro señala que Colombia y Venezuela son un solo pueblo, ayuda en gran parte a desactivar la amenaza. Cuando Claudia Sheinbaum dicen que no hay información que vincula a Maduro con el cártel de los soles, como dicen desde Estados Unidos, ayuda a desarmar la narrativa que busca justamente justificar una intervención. La geopolítica de Estados Unidos hacia América Latina, su pretensión de intervenir militarmente en la región, necesita de una quinta columna, sectores internos en cada uno de nuestros países que dividan a la opinión pública y que generen consenso a favor de la intervención. Lili Telles no está sola. Escuchemos, por ejemplo, a Álvaro Uribe Vélez pidiendo que una fuerza extranjera intervenga en Colombia. El dolor que esta violencia suma todos los días, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, la falta de compromiso del gobierno, esta expansión terrorista nos obliga a pedir ayuda internacional. Desde ya la necesitamos urgentemente. O derrotamos este terrorismo, incluso con ayuda internacional, o este terrorismo acaba con Colombia.
Días tiene este vídeo, unos días tan solo. Hace 20 años no era fácil encontrar expresiones que vinculen a las fuerzas políticas de izquierda con el narcotráfico. Tal vez solo ocurría asiduamente en Colombia, precisamente. En estas 2 últimas décadas, de la mano del crecimiento de la mal llamada posverdad, que se ha convertido en una licencia para mentir, se fue consolidando una idea que recurre sistemáticamente a expresiones como narcocomunismo y a todo aquello que pueda vincular a la izquierda con el narcotráfico. Cuánta verdad haya, eso no importa. Lo que importa es repetir y repetir y repetir. Ocurre que las pruebas indican totalmente lo contrario. Son algunas fuerzas políticas de derecha y de extrema derecha las que están sistemáticamente ligadas a narcotráfico. Hola García Luna y hola Calderón. Los mismos que acusan a la izquierda de tener vínculos con el narco son los que tienen vínculos con el narco y son los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos quienes lo señalan. Lo que ven en pantalla ahora mismo es un documento desclasificado de la DIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa, una de las tantas agencias de espionaje que tiene Estados Unidos. El documento es de 1991. En la introducción nos cuenta que el informe trata acerca de los más importantes narcotraficantes colombianos. El listado empieza con el mítico Popeye, mano derecha de Pablo Escobar Gaviria, por entonces líder del cártel de Medellín. Escobar Gaviria aparece en el listado en el puesto 79, pero si bajamos un poquito la mirada, en el puesto 82 aparece Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo lo describe la inteligencia de Estados Unidos por aquellos años? No hay desperdicio. Político colombiano y senador dedicado a colaborar con el cártel de Medellín en el más alto nivel del gobierno. Uribe estuvo involucrado en negocios vinculados con el tráfico de narcóticos en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con el narcotráfico. Uribe trabaja para el cártel de Medellín y es amigo personal de Pablo Escobar Gaviria. Bueno, y si cruzamos la frontera desde Colombia hacia Venezuela, la quinta columna, que conforman Lili Telles en México, Uribe en Colombia, tiene en Caracas a su representante más esforzada, la verdad que se esfuerza un montón, María Corina Machado. Solo antes de escucharla, ¿se acuerdan de Águila no caza mosca? Me acordé de esa famosa frase contra María Corina Machado. Adelante. Yo creo que esta es una decisión muy valiente y oportuna por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y los venezolanos le estamos profundamente agradecidos. Como ha dicho el secretario de Estado Marcos Rubio, Maduro es el jefe de una empresa criminal que incluye desde el crimen organizado a través del Tren de Aragua en toda la región ya operando, incluye el cartel de los soles, la estructura del narcotráfico que tiene ramificaciones en toda la región y que está enviando droga a los Estados Unidos y desde luego ha sido calificado como una estructura terrorista. Profundamente agradecida María Corina Machado con Trump y dice que Maduro es básicamente un capo narco y jefe de una estructura terrorista. Terry Cole es el actual director de la DEA. La semana pasada declaró que Venezuela se ha convertido en un estado narcoterrorista para enviar cantidades récord de cocaína que vienen desde Colombia, pasan por Venezuela, llegan a los cárteles mexicanos para terminar en Estados Unidos. En una misma oración aparecen México y Colombia y Venezuela. 3 gobiernos que con distintas intensidades tienen la antipatía de Donald Trump. Más curioso es que no aparece Perú o Ecuador, 2 países que tienen una intensa actividad ligada a narcotráfico, pero que sus gobiernos son aliados de Estados Unidos. María Corina Machado tomó el guión escrito por la DEA e hizo su aporte para congratularse con sus amos en el norte. Va diciendo que Venezuela está canalizando toneladas de drogas que llegan a Estados Unidos. ¿Será que sabe mucho de este temita? Pues bien, veamos cuántas son esas muchas toneladas de drogas. El informe que publica todos los años la ONU sobre producción y tráfico de drogas presenta este gráfico que ven en pantalla. Los 3 países que concentran el cultivo de hojas de coca y la producción de cocaína son Colombia, Perú y Bolivia. Si nos preguntamos cuáles son las rutas por las que se trafica, la ONU nos muestra este mapa. Ahí podemos ver que los países que presentan un tráfico más intenso son Colombia, Perú y Ecuador en el Pacífico. Además, las rutas de tráfico de cocaína están concentradas en el Océano Pacífico y en mucha menor medida en el Mar Caribe. Otro que se anotó rapidito en el reclutamiento para formar una quinta columna pro guerra a escala latinoamericana es el presidente argentino Javier Milei, que hizo ayer, designó al cártel de los soles, del cual no se conoce que tenga ninguna presencia en Argentina,
Argentina como organización terrorista. Veloz para imaginar la paja en el ojo ajeno y aún más rápido para ignorar la viga en el propio. El candidato más importante de Milei en las próximas elecciones que se realizarán en octubre es José Luis Espert. Espert es un político financiado por narcotraficantes, uno como Fred Machado, que hoy se encuentra detenido. Espert usaba para trasladarse la camioneta y el avión privado de este narcotraficante. El narcotráfico y el tratamiento que se le da al tema es todo un marco para agredir a los países de Latinoamérica que se aplica pues selectivamente, como vemos. A los gobiernos dóciles que entregan las riquezas de sus países, como ejemplo Ecuador, pues se les encubre. A los gobiernos soberanos que pretenden que sus recursos no sean saqueados, se los acusa. Ese es el criterio real, tal vez el único. Lo demás son discursos para alimentar a una quinta columna que quiere ver a una Latinoamérica en guerra. Those cartels threaten the state. There are parts of Mexico that are governed by cartels, where there is, in fact, I think I heard last night 2 more people were murdered in Mexico City associated with the mayor of Mexico City. The political violence there is real. They have a vested interest and a desire to go after these cartels, and we want to help equip them and provide them information. Y hoy nos acompaña en la mesa de análisis Federico Bonazo, escritor, periodista y músico mexicano-argentino. Federico, un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias por estar en la base. El gusto es mío, además que siempre estoy del otro lado. Los veo yo todos los días a ustedes. Bueno, nosotros también te vemos, ¿eh? ¿A quién hablan personas como Lili Téllez cuando piden intervención estadounidense en su país? Vaya, le habla a una élite mexicana que históricamente ha sido servil, subordinada a los intereses de Estados Unidos. Concretamente en el mundo de hoy le habla también coordinada, o mejor dicho, habla coordinadamente por una propaganda muy establecida, muy bien montada, de esta derecha agrupada en la CIPAC o en la Atlas Network, que si tú te fijas, repiten todos los días el mismo eslogan, el mismo cliché, es decir, en la repetición de cosas como el socialismo empobrece o los socialistas otra vez están intentando... Incluso ya están comparando el socialismo con el narco, ¿no? Están estableciendo ya una simetría de términos entre socialismo y narco. Y si revisamos que esa clase rica mexicana, desde el porfiriato hasta acá, los hitos de subordinación son inmensos, ¿no? Pasa por la entrega de tierras y la entrega de renta petrolera mexicana a los intereses de Estados Unidos, y ahí podemos seguir avanzando en el siglo, con un episodio de Álvaro Obregón muy interesante donde también cede a la propia Constitución del 17 recién estrenada, diciendo que el artículo 27 no es retractivo para favorecer los intereses petroleros de los Estados Unidos, y así seguimos hasta Salinas de Gortari, en un tratado de libre comercio donde cede también muchísimos asuntos estratégicos de México, el maíz para empezar. Seguimos con Fox, su intento de subordinarse al ALCA, un ALCA que es frenado en Mar del Plata, en un acto que yo recuerdo particularmente, donde un Néstor Kirchner muy digno, representando a ese progresismo que había en aquel momento en varios gobiernos de América Latina, le pone un alto brutal en seco a Fox, que estaba ya muy dispuesto a seguirle gustando las botas o los zapatos a George Bush. En fin, luego con Peña Nieto, bueno, ¿a quién favorecen las reformas estructurales, sobre todo en el sector energético? A las corporaciones estadounidenses. Claro, cuando hablamos de intereses de Estados Unidos hay que diferenciar, bueno, una cosa es el Estado, otras son las corporaciones, pero en general se mueven como bloque imperial. Y nuestras élites latinoamericanas, y la mexicana no es la excepción, han trabajado porque hay una confluencia de intereses económicos, eso es evidente. Ahora, hay otra esfera, me parece a mí que es interesante de contar, que confluye el interés ideológico, que esto es con lo que empezaba yo hablando. Hay toda una agenda anti-woke, una agenda de ultraderecha que se coordina muy bien, y los personajes que la representan en México son Lili Téllez, Verástegui, Salinas Pliego y más. Fracasados hasta ahora en su intento de instalar una narrativa que en otras latitudes se ha instalado con una fuerza que llama la atención y ha conquistado el poder político. El caso más dramático, el de la Argentina de Milei, de la que vengo hace pocas horas,
muy, muy impresionado porque es una sociedad que está como en pasmo, ¿no? Pero no es el tema que nos convoca. El tema que nos convoca son también esas élites mexicanas muy acomplejadas ante la nobleza española, ¿no? Ante esa corona española a la que siempre les gusta agacharse en todo sentido, porque tienen sus intereses comunes, por supuesto, pero porque hay un factor de complejo para mí muy claro en las élites mexicanas, que es su contrapartida, es la humillación, el sometimiento clasista del subordinado, ¿no? Que le da identidad a esas élites. Yo pienso que estos ricos que habían naturalizado el clasismo tan combatido por la 4T, por López Obrador, de golpe están desacomodados ante los nuevos tiempos. Y ahí encuentran en su conjunción con la ultraderecha que viene de Trump, muy coordinada por Steve Bannon, con los ideólogos que destacan, que ya sabemos, a nivel internacional, Agustín Laje en Argentina, la Cayetana Álvarez en España, nuestro estimadísimo deudor fiscal Salinas Pliego en México, con su Universidad de la Libertad. Abro un pequeño paréntesis porque no puedo evitar no comentar. Qué curioso como en esa Universidad de la Libertad, que maneja la agenda más falaz, más bruta de la ultraderecha, muchos liberales o académicos de prestigio han decidido ir a hablar y a platicar. En su lucha contra el populismo de izquierda se han unido con el populismo de derecha. No es el caso del jurista argentino Roberto Gargarella, muy espantado por lo que él llama la gran crisis jurídica de nuestros tiempos, que es la reforma judicial mexicana, y no tiene un solo tuit sobre Gaza. O sea, el derecho internacional aparentemente no le importa mucho. Y es el caso de Lorenzo Córdoba, que también en su rencor antiobradorista es capaz de unirse a estas expresiones de las élites, siempre hace tanto tiempo mexicanas subordinadas a los intereses del vecino del norte.